En la línea a Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Un gustazo. Mari Carmen, qué gusto saludarte, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Gracias. Oye, Pedro, pues, ¿qué opinas tú o qué opinan ustedes en la CATEM, este incremento al salario mínimo del 20%, y el gran reto de que ahora las negociaciones contractuales pues se mantengan en un incremento del 5%, o sea, la inflación más 2 puntos? ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Cómo lo ven en la CATEM? Mira, estoy seguro que ha sido un gran paso. Nosotros luchamos por el incremento como Confederación Obrera, hoy la más grande de este país. Creo que ha sido un acierto el señor presidente de la República el darnos ese gran aumento, porque decimos grande porque estamos acostumbrados siempre a que cada año se nos diera 1.5, 2%, 3% máximo, y desde hace 44 años en los tiempos de Echevarría se hizo un aumento similar que ahora nuevamente volvemos a tener, y esto es gracias a la buena voluntad, no solo del señor presidente, sino también de las cámaras empresariales, al consenso que tuvimos trabajadores, empresarios y gobierno. El año pasado, como ustedes recordarán, tuvimos un incremento del 16% y hoy tenemos un incremento casi del 20%, y con eso, bueno, pues va a haber un mejor poder adquisitivo en la clase trabajadora mexicana para que puedan tener lo necesario para sus familias este 2020, Mari Carmen. Pedro Aces, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Pedro, coincido contigo, creo que el aumento del salario mínimo es importante, es necesario que se continúe elevando, pero lo más importante sería que también se aumente el salario general de los trabajadores, y este salario general sigue sujeto a las revisiones contractuales, y las revisiones contractuales siguen de manera implícita pues acotadas a determinados niveles para que no se afecte la inflación. ¿Qué hacer para que aumente a nivel general el salario en los salarios en México, que hay que decirlo, están también muy retrasados y también son parte de esta deuda histórica? Es importante que la gente conozca a fondo, sobre todo los que somos protagonistas de estos temas obrero-patronales todos los días. Mira, en una ecuación que tenemos que hacer de fondo, no sobre raíz nada más, sino hacerla de fondo, tenemos que ver que hoy México tiene una moneda estable, la segunda moneda más estable del mundo, que la inflación no ha variado. Entonces estos aumentos no trastocan la inflación. El salario mínimo es la mínima salarial de México. Hoy las empresas pueden dar los aumentos como ellos lo consideren. Entonces ahora en las firmas de los contratos colectivos o en las revisiones contractuales que se hacen anualmente, va a ser muy fácil los acuerdos con los empresarios, porque es la primera vez que yo veo como dirigente obrero desde hace 23 años que estoy en este tema, que hay una gran relación con las cámaras patronales, con nosotros, con la Confederación Obrera. Hay confianza en los trabajadores y hoy los trabajadores tenemos lealtad a las empresas que nos dan trabajo día a día. Y la obligación que tienen todos los trabajadores de CATEM es cuidar a sus empresas, cuidar a aquel hombre o aquella mujer que arriesgan su capital para darnos una fuente de empleo. Eso hay que hacerle un reconocimiento porque estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que reconocer que el empresario hoy se la ha jugado por México, invirtiendo en México, y la clase trabajadora tenemos que jalar parejo con ellos codo a codo. Sí, así es, Pedro. Te saluda José Yuste. Buenas noches, Pedro. Mi querido Pepe Yuste, un abrazo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, Pedro. Y recuerdo que tú decías, bueno, que si se aumente bien el salario mínimo, sí se puede soportar, no va a ser inflacionario. Incluso creo que hasta hablabas hasta de 130, llegar a 130, pero en fin, quedó en 120 y tantos, 121, creo que quedó 123, ¿no? 123. 123. Nosotros pedíamos, a ver, cuéntanos por favor la postura. Un aumento del 29%, que tampoco trastoca la inflación. Yo estoy seguro, conociendo al presidente, que nos van a dar un aumento por ahí del medio año, un poquito más. Mira, lo hicieron con la burocracia, antes de que terminara el año, le dieron un 5%. Entonces, estamos muy contentos, estamos convencidos de que vamos a sacar a ese México tan grande, porque México es un país grande.
lo acabo de decir hoy en la mañana en un foro donde estuvieron dirigentes del sector empresarial, tanto nacionales como algunos extranjeros. Qué bueno que se invierta en México. Hoy México, el gobierno de López Obrador les da garantías, y hoy la CATEM les ofrece una modernidad total en la relación obrero-patronal. Ya se acabaron los contratos de protección, ya se acabaron todas esas amenazas que hacía el sindicalismo otrora poderoso, de que todavía no llegaba una empresa a traer inversión a México, y ya la estaban emplazando a huelga. Vamos a entrar al año 20 de un nuevo milenio, entonces tenemos que tener una madurez absoluta para poder pensar cómo vamos a impulsar la productividad y el desarrollo de la nación para el mejoramiento de todas y de todos los mexicanos. Oye, Pedro, y preguntarte obligado también a ti sobre el TAMEC y estas disposiciones de enforcement o cumplimiento obligatorio de la reforma laboral por parte de Estados Unidos, que desde luego es en beneficio de los trabajadores mexicanos. Los que quieren es que haya transparencia en la elección de los sindicatos, que se pague más, pero pues también hay injerencia, esa es la palabra. Se abre una hotline para que puedan denunciar un sindicato que se siente que no respetaron sus derechos. Va a haber lo que le llaman agregados, hoy que van a ser no inspectores, pero sí observadores del cumplimiento de la ley. ¿Qué opinan ustedes sobre estos temas? Yo creo que ha sido un gran paso, Mari Carmen, que la semana pasada se haya firmado en Palacio Nacional ya el tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México para los trabajadores mexicanos y para los sindicatos y confederaciones modernas que pensamos diferente a las otras. Nos conviene muchísimo. A los que no les conviene es a todos los tramposos que históricamente se dedicaban a vender los derechos de los trabajadores como si fueran esclavos, como si fueran artículos en venta. Entonces, hoy también comentar en base a la pregunta que haces, que bueno, todas las embajadas tienen sus agregados culturales, agregados en desarrollo económico, agregados militares, tienen todo su derecho de tener los países un agregado en materia laboral, y además qué bueno, sí, que estén atentos a lo que se firmó en el Tratado de Libre Comercio, mas no vamos a permitir que se vengan a intrometer, porque no se puede romper la soberanía y la libertad de un país. Como también México en su embajada en Washington puede tener un agregado en materia laboral. Canadá puede hacer exactamente lo mismo. Tienes la libertad de hacerlo. Claro, Pedro, ahí te interrumpo porque dices que no se va a permitir, los trabajadores no lo van a permitir, pero es legislación interna de Estados Unidos y lo que dice es que si van a hacer inspecciones, llámense agregados o inspectores, va a haber inspección directa aquí en México. Tú no puedes romper la soberanía de un país. Tú puedes tener en tu embajada tu agregado para poder hacer temas que haya un mejor ambiente laboral entre los dos países, porque el tema central de este tratado trilateral pues es el tema laboral. Digo, no podemos nosotros pagar los sueldos que paga Estados Unidos a los trabajadores porque no tenemos la economía que tienen los Estados Unidos. Hablando de sueldos, yo te puedo decir que ahora damos un gran paso al aumento salarial, porque en Costa Rica están casi en $900, en Centroamérica están en casi $452, y en México hasta este aumento del 20% teníamos un promedio de $153. Daba vergüenza tener un salario tan bajo. Con todo y el aumento que hizo el presidente este año del 16%, seguíamos teniendo un estancamiento salarial que hoy, bueno, pues ya se vislumbra mucho mejor para todos los mexicanos que somos trabajadores. Pues la verdad es que sí, así es. Pedro Aces Barbas, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias, Pedro. Quiero aprovechar, Marco, ¿Sí? Quiero aprovechar, Mari Carmen, Pepe, para mandarles un gran abrazo navideño a ustedes, a su auditorio, y que este 2020 sea un gran año y que sigan ustedes apoyando siempre a todos los que queremos expresarnos libremente. Muchas gracias. Un abrazo, Pedro, gracias. Gracias. Feliz Navidad y vamos a un corte.